¿Necesitas dirección espiritual? ¿Tienes inquietudes sobre tu vida, sobre tu existencia, sobre tu propósito? ¿Quieres estar más cerca de Dios, pero no sabes cómo hacerle? ¿Quieres leer más la palabra de Dios? ¿Quieres hacer un apostolado? ¿Tienes muchas inquietudes? Lo más probable es que necesites dirección espiritual. Soy el diácono Fabián Arrieta y esto es Datos sobre el Sacerdocio. Pero, ¿qué es dirección espiritual? Bueno, desde los inicios del cristianismo hay un sentido de acompañamiento entre los cristianos. Es decir, siempre en el camino de fe nosotros hemos buscado quién nos oriente, quién nos dé una luz, o como las luces que están aquí, quién nos dé una luz para nuestro caminar. De hecho, si lo notamos en la Sagrada Escritura, la religión cristiana pues no era así conocida como una religión, ¿no? Más bien era entendido como un camino. El camino se decía que seguían los primeros cristianos, pero este camino necesitaba ser iluminado. Entonces siempre se buscaron personas sumamente espirituales, sumamente religiosas, sumamente unidas con Dios, que nos orientaron un poquito y nos dijeran, bueno, tal vez puedas ir en esta dirección, o tal vez no te convenga esto, o tal vez tengas que confrontarte un poquito más, tal vez puedas direccionar tu vida de tal manera. Y fíjense, lo que estoy diciendo es sugerir de acuerdo a la situación que se iba presentando y a la luz del Espíritu Santo cómo podías direccionar tu vida. Ahora, qué importante es esto, porque nosotros naturalmente buscamos un director espiritual siempre. Se busca un sacerdote para eso, para una dirección espiritual, para un consejo. Padre, dígame, pues no sé, la verdad, no sé cómo actuar en esta situación. Deme una luz, deme una orientación, ¿no? En el fondo lo que nosotros buscamos es dirección espiritual, pero no lo llamamos así. Entonces, en resumen, dirección espiritual es como este acompañamiento entre las dos personas en la que una, a la luz del Espíritu Santo, trata de ayudar al acompañado para que en discernimiento, en oración y bajo signos muy concretos vaya direccionando su vida en libertad y creciendo en su conciencia, es decir, que integre más su persona, que integre más su corazón. Y bueno, naturalmente, como dije, pues esto lo hace un sacerdote, ¿no? Y le llamamos dirección espiritual, aunque podríamos también utilizar la imagen de acompañante espiritual. ¿Se acuerdan de ese pasaje de los discípulos de Emaús, en donde Jesús los acompaña por esa calzada de Emaús y les explica las escrituras y parte para ellos el pan? Es decir, Jesús los ayuda a tomar conciencia de su situación. Y muchas veces es lo que hace un director espiritual, o de lo que se trata una dirección espiritual. Acompañar de tal manera a la persona para que tome conciencia de sus acciones y pueda actuar en libertad. Y bueno, tú te vas a preguntar, ¿quién es el director espiritual que yo necesito? ¿Quién es esa persona que me va a ayudar? Bueno, el director espiritual por excelencia es Dios, es el Espíritu Santo, es el director espiritual por excelencia. Pero lo más natural es que sea un sacerdote, tal vez tu párroco, tal vez el vicario que coopera contigo, tal vez un sacerdote que esté pues, cerca de ti, etc. También puede ser un religioso, una religiosa, puede ser un laico muy bien preparado, que tenga el permiso de su obispo para dar esta dirección espiritual. Y bueno, todas estas personas son, por así decirlo, personas de las que se vale Dios para poder iluminar tu vida y que tú vayas trabajando en libertad y en conciencia. A final de cuentas, en una dirección espiritual, en un coloquio, en una entrevista, el que va a trabajar es el acompañado más. El que va a trabajar su persona eres tú. El que va a integrar su persona, el que va a acercarse más a Dios eres tú. Es tu trabajo el que va a funcionar, y el director espiritual o acompañante espiritual tiene la misión de ayudarte. Y él va a hacer tres cosas fundamentales. Lo primero que va a hacer es confirmarte. Es decir, no me refiero al sacramento de la confirmación, sino confirmarte en la fe. Es decir, que afiances tu vida cristiana, tu vida con Dios, tu vida de oración,
tu lectura de la palabra de Dios, el apostolado que haces en una parroquia, en un movimiento, todo eso lo hace el director espiritual, ayudar a confirmarte en la fe, ayudar a que tu ser cristiano sea realmente algo cristiano y no algo accesorio, que no seas como cristiano solo en el templo y afuera ya no. Es muy importante que el director espiritual te ayude a afianzar, a confirmar tu fe. Lo segundo es que te va a confrontar. Esto es sumamente importante en una dirección espiritual. El director espiritual confronta. ¿A qué me refiero con esto? Él va a hacerte preguntas que te ayuden a aceptar tu realidad. Y para esto yo recomiendo que seas muy honesto, que digas realmente qué hay en tu mente, qué hay en tu corazón, para que el director espiritual que tú elijas pues realmente haga su trabajo y te pueda ayudar. Y si tú no eres honesto, no te van a poder ayudar. Primero confirmar, después confrontar y tercero confortar. El director espiritual también tiene la misión de ayudarle a su acompañado a levantarse, a animarse, a sentirse confortado, consolado por el Espíritu Santo. Este director espiritual que tú elijas, el que tú quieras, si quieres así, si quieres tener una dirección espiritual, va a confirmarte en la fe, va a confrontarte, es inevitable, y te va a confortar. Confirmar, confrontar y confortar es lo que hace el director espiritual. Es sumamente conveniente que diferenciemos entre una dirección espiritual y una confesión. Me explico. Ambos, dirección espiritual y confesión, tienen un sigilo, es decir, el director espiritual tiene que guardar un silencio para salvaguardar la dignidad de la persona y no puede revelar el contenido ni la persona que le ha dicho este contenido. Y es muy importante que esto se conserve porque si no caeríamos en algo que se llama abuso de conciencia, es decir, que tú abras tu interioridad y esa interioridad no se respete. Bueno, ambos tienen esta característica de un sigilo, de un silencio que ayuda a que se salvaguarde tu bienestar, tu persona, tu dignidad. Pero el sacramento de la confesión es eso, un sacramento. Y la dirección espiritual no entra dentro de esto. Mientras que en el sacramento de la confesión se te absuelve de tus pecados, tú dices tus pecados, el sacerdote es juez y a la vez es dispensador de la misericordia. Se caracteriza por ser algo sumamente breve la confesión. La confesión es mientras tú ya hiciste tu examen de conciencia, ya sabes los pecados concretos que vas a decir, llegas, te confiesas, dices tus pecados, el sacerdote, pues a grosso modo estoy hablando, te da la absolución y ya. Tratas de enmendar tu pecado y tratas de pues hacer una penitencia, ¿no? Se recomienda que sea muy breve, se recomienda que sea algo pues en el que tú ya hayas trabajado previamente y después ahí nada más expreses la misericordia que pides, ¿no? La misericordia del pecado que has cometido. Pero la dirección espiritual no es eso. La dirección espiritual es algo mucho más elaborado porque implica un coloquio, implica un diálogo necesario, implica, como dije, una confirmación de tu fe, implica una confrontación de tu persona, implica una consolación. ¿Esto lo puedes encontrar en una confesión? Sí, pero no se recomienda que la confesión sea dirección espiritual. No se recomienda que un sacerdote pues te confiese y empiece a dar como un diálogo muy extendido sobre pues las fragilidades que tú tienes. No se recomienda eso, porque lo mejor es que sea algo breve, en el que de manera sucinta, de manera sintética, se te haga experimentar mediante el sacramento la misericordia de Dios. Y la dirección espiritual tiene la cualidad de que es más extendido, un diálogo, un coloquio en el que es algo sistemático. Vas trabajando tal vez estos mismos pecados o inconsistencias, las vas trabajando de una manera tranquila, dialogada, serena, extendida, con un proceso, ¿sí? Entonces es muy importante diferenciar estas dos partes. La dirección espiritual es un proceso, es algo extendido que llevas con una persona, en el que caminas en tu conversión. Y la confesión es algo muy sencillo, es un sacramento en el que tú expresas en conciencia y en libertad los pecados pues, por los que has faltado a la gracia de Dios, y el sacerdote te va a sanar con este sacramento. Muy importante diferenciar estos dos. Tú te puedes preguntar, ¿para qué necesito dirección espiritual? Bueno, te voy a dar algunas sugerencias que puedes trabajar con un director espiritual. Primero, tu historia personal de vida.
ahí es que tú le des significado desde el Espíritu Santo a todo lo que te ha pasado en tu vida. Y créeme, eso es todo un trabajo y lo puedes hacer y te va a ayudar mucho a darle sentido a todo lo que te ha pasado en la vida, tanto lo bueno, tanto lo malo, tanto lo consistente como lo inconsistente. Puedes trabajar situaciones que te confrontan actualmente, o sea, situaciones que no entiendes, que te causan como una insatisfacción. Puedes tener una mirada sobre tus deseos, es decir, ¿por qué quieres hacer ciertas cosas? Sobre proyectos, sobre situaciones, sobre propósitos, sobre, no sé, tu carrera, sobre lo que estudias, sobre tu trabajo, sobre, no sé, que quieres emprender un canal de YouTube o algo así. Sobre tu vida afectiva, ¿cómo le haces para amar más y mejor a los demás? Sobre tus relaciones, ¿cómo le haces para realmente amar a alguien y que te amen a ti de la misma manera? Tanto si quieres algo, pues un vínculo afectivo con una novia o un novio, o tu esposo o tu esposa, o amistades o familia. Puedes trabajar eso en dirección espiritual. Sobre tu vida de oración, cómo estar más cerca de Dios, de los sacramentos, una devoción que realmente te haga un bien. La lectura de la palabra de Dios, iniciarte en el ejercicio de lo que se llama la lección divina, o también cómo iniciar un apostolado en una parroquia, en un colegio, en un movimiento en el que tú estés, y muchas otras cosas más. Puedes tratar en dirección espiritual. Bueno, en resumen, te recomiendo buscar un director espiritual. Lo más natural siempre es que sea tu párroco, es decir, el sacerdote de tu parroquia, el encargado, o puede ser el vicario, el colaborador de ese párroco. Puede ser un sacerdote que tú conozcas. Hay congregaciones religiosas que solo se dedican a dar dirección espiritual y puedes buscar una cerca de ti. Y bueno, yo te recomiendo mucho esto porque te ayuda en tu camino de conversión hacia Dios. Si te gustó este video, compártelo con tus seres queridos, suscríbete a nuestro canal de YouTube, pícale a todo, a like, a compartir, a comentar y nos vemos en la próxima.